Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Emigrar con Ana. Hoy estamos de nuevo en la preciosa ciudad de Alicante, que está sumergida de lleno en la celebración de hogueras, como sucede cada junio para empezar el verano aquí en España. Vamos a descubrir toda la zona de la explanada junto con diferentes tipos de hogueras. Veremos monumentos, esculturas, auténticas obras de arte y veremos también cómo cambió explanada durante todo este tiempo, porque las obras han terminado y hay muchas cosas interesantes que están pasando por ahí. Vámonos. Bienvenidos de nuevo a la capital de nuestra provincia de Alicante. Los que no sabéis dónde estamos ubicados, aquí está el mapita. Estamos en la parte sur de España, cerquita del mar Mediterráneo, como pueden ver ya. Y es un lugar con un clima bastante particular, un clima muy bueno, uno de los mejores aquí en la zona. No llueve mucho como tal, por suerte o por desgracia, y muchos vienen aquí de vacaciones o se mudan a toda esta zona, ya que comparando con muchas otras partes de España, todavía se puede vivir aquí y alquilar o comprar algo. Como sabéis, durante estas una semana y media, casi 2 semanitas, Alicante, la zona de San Juan, toda esta parte estará sumergida en las festividades. Es la temporada de hogueras y cada junio, a partir del día 20 hasta el día 29 más o menos, habrá diferentes tipos de celebraciones. Del 20 al 24 es lo principal, pero hasta el 29 todavía seguirán habiendo eventos. Realmente Alicante es una ciudad increíble, por eso muchos deciden venir aquí a vivir. Y hoy, mientras que vamos paseando por la famosísima explanada que está justo enfrente nuestra, como ya pueden ver, ha cambiado mucho toda esta zona. Veremos a ver no solo estas esculturas, sino también cómo es, qué cambios han habido y cuánto cuesta a día de hoy el lujo auténtico de vivir en plena explanada o muy cerquita, a escasos metros de ella. Los que no sabéis, Explanada de España, que es el nombre completo de este lugar, es una atracción turística a día de hoy ya, pero tiene su gran parte histórica también. No todo el mundo lo sabe. La Explanada de España, también conocida como el Paseo de la Explanada o la Explanada, es una paralela al puerto que tenemos aquí en Alicante. Se construyó sobre el antiguo dique durante la primera mitad del siglo XX y el alcalde por aquel entonces de los años 50 del siglo XX estableció el diseño del mosaico con más de 6,5 millones de trocitos que dibujan el mosaico ondulado y va en 3 colores. Obviamente veis que es rojo, blanco y azul, aunque parece negro, pero realmente debería de haber sido el azul oscuro. Además, el paseo cuenta con varias filas de palmeras que recorren más de 500 metros durante todo este paseo. Es ya una señal de identidad, es algo que aparece en todas las fotos, en todos los souvenirs, en los imanes, en los dibujos que están haciendo aquí los artistas callejeros. Es algo que los turistas tienen que ver al menos una vez durante su estancia y es una de las primeras cosas que ellos visitan como tal. A día de hoy en la explanada han estado pasando muchas cosas. Toda la zona a nuestra izquierda, que la veremos en más detalle, en la carretera, todo se ha ido cambiando, había muchísima obra. Ahora por fin está todo terminado y la verdad es que es un lugar muy agradable. Es una zona que tiene muchísimos bares, restaurantes, cafeterías, como podéis ver. A nuestra izquierda, estas carpas no están aquí siempre, ¿vale? Estas carpas son de las hogueras, de las festividades, que es donde se juntan diferentes hogueras, diferentes peñas, como lo queréis llamar, y celebran las fiestas típicas de aquí de la zona. Lo mismo pasa durante la celebración, por ejemplo, de moros y cristianos, que es donde hay peñas. Lo mismo pasa con las festividades así más importantes de la región. Y tienen hasta sus propios escenarios donde hacen, pues, cantan, hay actuaciones, entretenimiento para las fiestas. Han dejado este paseo como la mitad del paseo de la explanada, han dejado solamente para la gente para pasar, pero hay suficiente espacio también a nuestra derecha.
Ahora es temprano por la mañana, para que os podáis ubicar, son las 10 de la mañana al día de hoy y mirad cuánta gente hay. Es sábado, por cierto, cuando grabamos este vídeo. Vosotros lo veréis el domingo, así que es un vídeo menos de un día entero. No es tan antiguo. Es prácticamente como si lo vierais el mismo día. Y así es como se ve Alicante en junio, en plena temporada turística, temporada de verano. La explanada la usa mucha gente, no solo turistas, sino locales para acceder, por ejemplo, a la playa. Van paseando por la explanada. Y también muchos aquellos que quieren comer algo en numerosos restaurantes, bares y cafeterías vienen por aquí. Uno de los cambios más grandes que se hizo aquí en la explanada también es donde se junta con la Rambla. En esta zona antes había un paso para los autobuses. Había una parte donde se podía pasar los coches también para dar la vuelta y ir por la explanada, por la Rambla, que es esto de aquí. Voy a intentar encontrar una foto antigua para que lo podáis ver. Aquí podéis ver cómo era todo esto. Era una carretera que pasaba por ahí. Ahora ahí hay árboles, jarrones gigantes de tipo color arena beige. Ahora, en vez de donde pasaban los autobuses, había una parada, existe fuente de agua y más plantas que acaban de plantar recientemente. Es decir, porque se nota que todavía se están adaptando al nuevo lugar donde los han plantado. Es muy agradable, sí, cierto es. No sé cómo se habrán acostumbrado la gente, los autobuses que han cambiado rutas. Me imagino que habrán cambiado como este camino de aquí para hacerlo de otro sentido, para poder adaptarlo. Pero todo esto de aquí antes era una carretera. Increíble. Aquí cerquita también hay diferentes hogueras. Aquí ya están preparando las carnes para esta tarde e incluso un cerdo asado entero. Volviendo a la explanada, como veis, aquí hay muchísimos cambios. Todavía las plantas tienen que adaptarse, los árboles, pero no hay comparación con cómo era antes. Increíble. Yo llegué a ver este cambio, llegué a ver lo que había antes y he de decir que me gusta muchísimo más ahora porque hay prioridad peatonal. Invita a la gente a pasear, salir por la tarde, por la mañana, mediodía, disfrutar, saltar a través de las fuentes de agua como si fuéramos niños también. ¿Por qué no? La alegría de vivir. Aquí veis también el proyecto en la pantalla, como querían que fuese esta zona y realmente más o menos es lo mismo. Solo falta la estructura gigante que habían dibujado encima. No sé si lo van a hacer finalmente o no, pero todo lo demás, el proyecto es igual. También las líneas grises que veíais en el suelo era como el carril bici, lo que a mí me parece extraño porque va mucho haciendo zigzags. Este es el paso a nivel que han arreglado. Toda esta carretera es nueva, ya la sabéis. Se ha arreglado el paseo cerca del puerto. Se han plantado palmeras, muchísimas flores y el paso está un poco incluso elevado. La verdad es que está bien, yo no veo nada malo. Hay gente a los que no les gusta este cambio, sobre todo gente mayor que está acostumbrada a cómo era antes, pero de decir que tanto la zona del puerto como la explanada o todo lo que han hecho, los cambios que hicieron, a mí me parecen unos muy buenos cambios. Por cierto, en esta zona también han añadido sitios para sentarse. La gente decía, es que hace falta más sitio para sentarse. No podría estar más de acuerdo, pero ya están aquí. Hay como esta parte de aquí a la derecha, como podéis ver, son los asientos, es como un banco extenso y hay varios así en esta zona. Esto de aquí también se cambió, que es por donde daban la vuelta los autobuses. Obviamente se ha cerrado y ahora es todo zona peatonal junto con otra fuente casi idéntica a la de Rambla. Y además esta línea gris, como veis, es el carril bici. Qué locura, fijaros. Y todos los asientos que hay, ahí enfrente lo veis, aquí también están. Por lo tanto, sí que hay algo más de sitio para sentarse. La pena es que aquí está dando el sol, entonces ojalá estuviera en otra zona con más sombrita. Pero por lo general está muy bien. Los vendedores siguen estando aquí, los vendedores del mercado medieval, mercado de artesanía, todavía siguen aquí. Veremos a ver qué es lo que va a pasar más adelante. Aquí se venden souvenirs, se venden regalos de diferente tipo, cositas para turistas, sobre todo los locales no suelen comprar aquí. Más que nada son turistas para adquirir algún tipo de recuerdo para ellos. La explanada es un lugar donde
pasan todos, locales, turistas, gente de paso por aquí, incluso los que viven en Alicante se van a pasear porque es un camino muy agradable y da algo de sombra con las palmeras todavía. Aquí veis que están preparando algún tipo de, me imagino que será entrega de premios, porque veo que pone primer premio, segundo premio, tercer premio, cuarto premio, todo esto. Hay música además. No siempre hay música en la explanada, pero ahora sí, porque estamos en fiestas. Por lo tanto, hay altavoces gigantes ahora mismo aquí para dar algo de vidilla a toda esta zona. En todo este lugar hay, cerquita donde hemos empezado, está la oficina del ayuntamiento para empadronarse, por ejemplo, y para diferentes otros tipos de trámites. También están los tours, está el consulado de Bélgica, sorprendentemente, está por aquí también. Cafeterías, barecitos, diferentes tipos de negocios turísticos sobre todo. También existe buzones de correos, existe diferentes negocios como tal que tienen sus oficinas por aquí o por la parte de atrás. El edificio principal del ayuntamiento tampoco es que esté muy lejos. El Real Colegio de, como si fuera un casino, para enseñar, me imagino, a cómo trabajar en un casino, también está aquí cerquita. Hay muchísimos hoteles además, donde la gente trabaja, sobre todo de 4 estrellas, muchos hoteles para trabajar en el sector turístico. Y obviamente hostelería también, hay muchísima oferta en toda esta zona. Después de la Rambla ya hay un poquito menos de negocios, como puedes ver, tipo bares, restaurantes, cafeterías, pero aún así los hay bastantes, he de decir. Otros escenarios ahora mismo por aquí. Hay también clínicas privadas por aquí cerquita, farmacias, en la parte de atrás, bancos también existen. Muchas cosas hay por aquí. Sobre todo es una zona que cerca están diferentes barrios como el barrio de Santa Cruz, el centro tradicional, el ensanche Diputación. Hay muchos barrios que colindan con esta zona, con la explanada, y la verdad es que vivir aquí sería un auténtico lujo. Mirad qué locura. Todos estos barquitos rojos y blancos que veis enfrente, esos son barquitos que van a Tabarca, a la isla de Tabarca, aquí en España. Pronto, seguramente durante este verano, iremos a ver esta isla porque está algo más apartada. No se ve como tal, desde la costa no se ve, al menos desde aquí. Y es una isla muy chiquitita, pero a nosotros nos encanta para pasar el día y vive íntegramente del turismo como tal. Así que iremos a enseñárosla pronto aquí en el canal. Realmente toda esta zona, como os hemos comentado, es un auténtico lujo vivir aquí. Y no se podría decir mejor porque para comprar vivienda en esta zona que sea, por ejemplo, a 30 metros, a 100 metros de la explanada como segunda línea, cuesta ya a partir de 265.000 euros. Eso está a 30 metros de la explanada, 3 dormitorios, 120 metros cuadrados, primera planta con ascensor y es un piso soleado. 280.000 euros vale más o menos un piso en la Rambla, como a la mitad de la Rambla, cerquita de la explanada, de 2 dormitorios, 94 metros cuadrados, es una cuarta planta con ascensor y es un piso totalmente nuevecito. Uno de estos pisos se puede alquilar por 1.500 euros al mes como tal. Todos los pisos en la explanada son bastante grandecitos, pero valen más de 600.000 euros. Este de aquí, 630.000 euros, 5 dormitorios, 204 metros cuadrados sin ascensor y está para reformar. 675.000 euros, 2 dormitorios, 135 metros cuadrados, sexta planta con ascensor sin muebles. Igual algo de reforma habría que hacerle. 850.000 euros, 3 dormitorios, 114 metros cuadrados, décima planta, es un ático y bajó ya 25.000 euros. Lo más caro aquí es 1.600.000 euros, es un ático en plena explanada con garaje, 6 dormitorios, 391 metros cuadrados. Para alquiler solamente hay 2 propiedades que veis aquí en la pantallita. 1.800 euros al mes, muchísimo. 4 dormitorios, quinta planta, 203 metros cuadrados, sin muebles. Y con muebles, más o menos la misma tipología, pero sexta planta.
2.400 euros al mes. ¿Qué tal os parece? Ese es el lujo de vivir en plena explanada. Así ha cambiado Explanada en bastante tiempo. Han puesto nuevas zonas para carril bici, han mejorado las plazas, la entrada desde la Rambla hacia la Explanada también han puesto fuentes, lugares para sentarse. La verdad es que es un lugar bastante agradable y todavía ahora en fiestas por la mañana no hay tanta gente, pero por las tardes no se puede casi ni pasar. Aún así sigue siendo un lugar muy agradable aquí en Alicante. Es algo que un turista o alguien que viene aquí por primera vez tiene que ver sí o sí. Gracias por acompañarnos en el vídeo de hoy y nos vemos en el siguiente vídeo aquí en el canal.